en verdad debe ser solo tu señal, Mabel, pero por lo menos mantente conectada, escucha y luego vamos a ver si te podemos mandar el material y estamos tratando de que el padre le apunte al botón de grabar. Le habré apuntado, ¿no? Sí, está grabando, padre. Muy bien. Ya, vamos a intentar ir explicando bien las cosas. Muy bien. La Fratelli Tutti. Este es el último principal, más importante documento que el Papa ha sacado. eh, y por tanto intentamos nosotros siempre ir al día con los documentos del Papa, porque en el fondo, como católicos creyentes, entendemos que es la voz del Espíritu Santo. Y por eso vamos atendiendo a lo que el Papa nos va diciendo. Eh, el Papa, cuando comienza la Fratelli, vamos a ir directo al tema. Eh, esto está a las 8:15, ¿no? Sí. Sí. Parte diciendo justamente esta frase que es de San Francisco de Asís, Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos, hermanos todos. Escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Es decir, este documento, como catequistas, lo vamos a coger y entendiendo además que es un documento de ámbito social. ¿Por qué destaco esto? Porque los documentos del magisterio de la Iglesia, obviamente, se van a referir en general a temas teológicos aplicados a la vida práctica. Y es muy evidente que hablan de Jesucristo y otras cosas. Aquí, como es un documento muy social, quizás el lenguaje teológico no se encuentra con facilidad, lo cual no quiere decir que no esté. Es una encíclica social, un documento social, y que está abierto a toda la gente. La idea es que mucha gente lo lea, no solamente católicos, sino que es para todo el mundo. De ahí que son todos hermanos, hermanos todos. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Entonces el Papa ya va dando indicios que el amor no se puede estar limitando a quien tenemos al lado. El amor debe ser universal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que si Dios es amor, la vida del ser humano consiste en el amor. La tragedia de otra sociedad, vamos a verlo ahora prontamente, se reduce a un desorden, a un problema de que no nos amamos. Es un problema mundial, porque el amor viene de Dios, brota de Dios y va hacia Dios. Sigo leyendo. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Por tanto, el Papa nos está hablando de la universalidad del amor. Y hoy día, los tiempos que estamos viviendo en el mundo entero y también en nuestra patria, donde en la catequesis encontramos hoy día gente que es de diferentes partes, que llegan porque van migrando, y también con muchas cosas en la cabeza distintas a nuestra fe, aunque vayan a catequesis, muchos de los niños y los jóvenes son ateos, agnósticos, con ideología, con pensamientos extraños. Por tanto, es muy nutrido, digamos, en distintos pensamientos a los cuales nos enfrentamos. Y el Papa nos invita a amar a todos. Parte el capítulo 1 de la Fratelli, titulando Las sombras de un mundo cerrado. Voy a ir quizás un poquito rápido, si hay preguntas las van escribiendo en el chat, por favor, porque siempre estas cosas son un poco limitadas en el tiempo. Eh, y aunque el tema es muy contundente, es bastante fuerte, digamos. Sombras de un mundo cerrado. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres de este mundo, nos dejamos convencer, algunas veces más, otras veces menos, por lo que dice el mundo, especialmente a través de la televisión o de Internet. Y como que se crea un mundo de fantasía, de felicidad, para hacer que estamos bien, pero no estamos bien. Hay sombras.
Y además hay un segundo problema, que nos convencemos que las sombras son de un carácter y en realidad las sombras son de otro carácter. ¿Mm? Lo más fácil es pensar que todas las sombras son porque hay problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, pero hay problemas que son mucho más profundos, ¿mm? Y por tanto de más profunda solución y radica el amor de Dios. El Papa va titulando ahí algunas cositas que solamente colocamos ahí cada frase de título. ¿Mm? Parte diciendo sueños que se rompen en pedazos. Yo voy a ir resumiendo rápidamente este primer capítulo de la Fratelli Tutti. La idea es que ustedes, pues, en casa, ahora que vienen vacaciones supuestamente, las puedan ir leyendo. Sueños que se rompen en pedazos. ¿Qué sueños? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, solo un poquito, hasta después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque el Papa menciona que se crearon instituciones en el mundo, como las Naciones Unidas, y tantas otras cosas más para Europa, también para nuestro continente, instituciones para crear la paz, crear la paz. Y no se logró, después de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de guerras que hay, no son decenas, son cientos de guerras que han habido en el mundo, de diferentes partes, de diferentes países, hasta el día de hoy. Por tanto, los sueños de establecer un mundo de hermandad se caen en pedazos. ¿Por qué? Porque se quiso hacer o se intenta hacer sin Dios. De ahí que un segundo aspecto que considera el Papa es el fin de la conciencia histórica. ¿Por qué? Porque la más fácil forma de manipular las culturas, de manipular las sociedades, de manipular los pueblos, es hacerle olvidar de su historia, de no saber lo que pasó en el pasado. La forma más fácil de manipular a alguien es quitarle su conciencia, su identidad, su yo. De ahí que en un campo de concentración lo que hace muchas veces al torturar a alguien es quitarle eso, olvidarse de quién es. También se hace hoy día de diferentes formas en nuestra sociedad para quitar nuestra historia, nuestra cultura. ¿Y para qué? Porque así es más fácil la manipulación de los pueblos. Y de ahí que después habla de un proyecto que no es para todos, sin un proyecto para todos. Es decir, se establecen grandes proyectos socioculturales en el mundo, y a veces por grandes empresas, y a veces también por gobiernos, o coluidos entre gobiernos, pero que excluyen a gente. De ahí que el Papa dice que son proyectos que no son para todos. De ahí que nos encontramos con deficiencias mundiales, como lo que es el siguiente punto donde habla del descarte mundial. Es decir, mucha gente queda fuera. De ahí que se habla de una cultura del descarte, que vamos a hacer mención luego. Y se va desarrollando, Papa dice, una cierta colonización de la cultura a través de la ideología. Es decir, nos van cambiando la forma de pensar para hacernos creer de alguna forma, pero que es al margen de Dios, al margen de nuestra fe. Luego entonces se habla de derechos humanos no suficientemente universales. De ahí que hoy día, en realidad, me voy a apoyar de un torpedo que tenía puesto aquí. Hoy día, cuando si alguien dice que hay esclavitud o piensa que no hay esclavitud, está muy, muy equivocado. Hoy día en nuestra sociedad hay esclavitud y en muchas partes. Hasta incluso países vecinos de nuestro continente. Hay esclavitud en algunos pueblos de Ecuador, por ejemplo. Y uno dice, ¿esclavitud? Sí, esclavitud sobre todo de mujeres y de niños. Hay esclavitud en África, muchísimo. En Asia. Hay esclavitud incluso en Europa. Cosas que no se hablan. ¿Para qué hablar del aborto? Es una cosa que se está masificando y de un modo de ya descarado, o de la eutanasia, que está entrando también en nuestro país. También todo el tema de la muerte de hambre y de sed en muchas partes, y que no se habla. Y por eso se habla, en el punto siguiente, el Papa dice, de una globalización y progreso sin un rumbo común. Es decir, tanto que se dice que el mundo se ha globalizado, como que tenemos todo en común, pero en realidad no hay un rumbo común. Es decir, se intenta globalizar para algunos y no para todos. Y de ahí que surgen cosas como las pandemias, lo que estamos viendo hoy día, pero que es un flagelo para algunos y no para todos.
Siempre hay un problema de descarte de lo que estamos viviendo. Es decir, para ser realistas, el Papa nos dice, ojo, váyanse fijando en estas cosas. Que es lo que estamos haciendo ahora para hacer un resumen de este capítulo del Papa de la Fratelli Tutti. Me dejó funcionar este asunto. Ahí sí. Continúa diciendo, sin dignidad humana en las fronteras. Bueno, es una cosa bastante evidente, todo el tema de la migración y del desprecio a aquel que está huyendo de su casa, sin olvidándonos del problema de que en muchos países hay gravísimos problemas y hay gente que tiene que emigrar porque está desesperada, está sufriendo muchísimo. También de esto de la ilusión de la comunicación, que vamos a ir para allá rápidamente. Hoy día hay tantos medios de comunicación fuertísimos, como dice Internet, pero en realidad entre nosotros no nos estamos comunicando. Es una sociedad despersonalizada, es decir, no hay un trato personal, íntimo, de uno con otro. Y de ahí que surge una agresividad sin pudor, es decir, una violencia inusitada en la historia, una odiosidad que no respeta la dignidad de la persona. Hay, como dice ahí, información sin sabiduría. Hoy día se habla mucho que los chicos en los colegios tienen de todo en el teléfono. Sí, pero es muy fácil tener muchísima información en el teléfono, pero no saber usarla, o no entenderla, que es aún peor, ¿sí? Que es lo que estamos viendo hoy día. Hay una incomprensión de la realidad. De hecho, si nos cuestionamos qué es el hombre, qué es la mujer, si no entendemos el sentido de nuestra vida, obviamente no hay sabiduría, no hay sabiduría. Hay sometimientos y autodesprecios. Y también una falta de esperanza, obviamente. Y por eso el Papa llama a una esperanza en el punto 55 de la Fratelli. Dice él, invito a la esperanza. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideas, ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en la esperanza. Y por eso, cuando comenzamos, de hecho, el Power en esta imagen, dice ahí, Dios nos conceda viralizar el amor, o sea, darlo a conocer y globalizar la esperanza a la luz de la fe. Queridos catequistas, estamos viviendo una sociedad desesperanzada y de ahí que se sufre tanto. Hay un sufrimiento en el corazón porque no hay esperanza de que se pueda realizar algo bueno, no hay esperanza de triunfo del amor. Pero justamente el Papa nos dice hoy día que la esperanza debe mover nuestros corazones. Y como dijo Juan Pablo II en Chile, porque el amor es más fuerte, el amor vence siempre, es el amor de Dios. De ahí que pone el ejemplo del prójimo en el segundo capítulo, cuando habla de un extraño en el camino. Y comienza el Papa a explicarnos la parábola del samaritano, el famoso buen samaritano, en el cual Jesús la propuso para responder la pregunta, ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que es más cercano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo, a la propia raza. Un samaritano, para algunos judíos de aquella época, era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se le incluía dentro los seres cercanos a quienes se debía ayudar. Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. Es el cambio que está haciendo el Papa. Esto lo digo todo rápidamente, porque tenemos que llegar a un punto que es re importante y capital, que para allá vamos. Jesús respondió, cosa que ya conocemos, ¿no? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto.
Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Dejaron al pobre hombre ahí tirado medio muerto. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacándolo 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Pregunta a Jesús, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Esto ahora tenemos que llevarlo a nuestra vida y a la catequesis. El Papa, aquí voy a ir un poquito más lento, el Papa empieza a explicar algo que es re importante. Esto estamos ya en el capítulo 6. Voy a ir con una velocidad de palabras más lentas porque ahora entramos en el tema. Todo esto fue introducción para llegar a esto. Bien. Dice, 15 minutos. acercarse, gracias, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar punto de contacto, todo esto se resume en el verbo dialogar. Ahora, vamos por palabra. Pensemos en este hombre, que es el samaritano, que va en su caballo, supongamos, ve al hombre caído, herido, con llagas, sangrando, y pensemos, acercarse, expresarse, escucharse. Esto, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué sientes? Mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo se resume en el verbo dialogar. Por eso decíamos al principio, qué complejo estamos en esta sociedad, que es de tanta comunicación y comunicación rapidísima. Si hoy día por internet se están logrando cosas impresionantes. De hecho, estamos conectados aquí muchas personas y escuchándonos. Pero el tema está en dialogar, que significa que hayan dos palabras, diálogos, dialogar, dos personas. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. De ahí que en esta sociedad que estamos viviendo, de lo que es inmediato, rápido, prematuro, primario, apurado, rápido, pues parecerá ser que nos cuesta dialogar porque no nos escuchamos ni nos hablamos. No hace falta decir para qué sirve el diálogo, ese Papa. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. Es decir, si no hay diálogo, difícilmente va a haber amor. Si no hay diálogo, difícilmente va a haber amor. Por eso, donde estemos, ya sea en la familia, en el trabajo, en la catequesis, debe conducirse la vida a un diálogo para poder establecer amor. Si no hay diálogo, no va a haber amor. Y si no hay amor, no se invita al diálogo. Van las dos cosas de la mano. Y de ahí que el diálogo persistente y corajudo, dice el Papa, no es noticia como los desencuentros y los conflictos, como dice el mundo, ¿no? Pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Claro que en las noticias no aparece cuando dice el tema del diálogo o del amor. Lo que aparece en noticias y lo que aparecen constantemente son las desgracias, la violencia, la odiosidad. Como que el demonio lo que quiere es hacer noticia de eso. Pero de esto otro no. Entonces, un tema fundamental es, como dice Papa en el capítulo 1,
ubicarnos en el problema social que estamos viviendo, ubicarnos, léanselo con detenimiento, con tranquilidad, lo que expresamos en 10 minutos, y conducirnos a esto, al diálogo para una amistad en la vida. ¿Esto no funciona? Ahí sí. Por tanto, ajusto a la realidad sin perder identidad. Me tengo que ubicar en la realidad que estamos viviendo, pero sin perder nuestra identidad. Voy a volver al ejemplo que puse al principio. Hoy día llegamos a una catequesis, ya sea en la sala de la parroquia, o hoy día por Meet, por Zoom, por YouTube, por los medios de Internet, llegamos a una diversidad amplísima de personas. No solamente porque vienen de partes distintas, sino que piensan de un modo distinto. Aunque quizás en la catequesis son todos católicos, muchos de los niños y de los jóvenes vienen con el pensamiento de la familia, como decían antes, desde el ateísmo, desde el agroteísmo, desde el relativismo, desde el materialismo y todos los ismos que quieran mencionar. Es decir, con un enredo tremendo. El enredo mental impide el diálogo, es difícil. Y por eso, como dice aquí el Papa, ahí está puesto el 54, 53, y antes dice eje, que es la Evangelii Gaudium, el Papa habla de una globalización de la indiferencia. Sí, no hemos globalizado, pero ¿en qué? En la indiferencia. Y una cultura del descarte. Ese es un grave problema. Y por eso nosotros como catequistas no podemos perder la identidad de católicos, la identidad de nuestra profesión de fe. O sea, ¿a quién estamos profesando? ¿Qué fe estamos dando a conocer? En Jesucristo. Y en Él, con el Padre y el Espíritu Santo. Y todo lo que ha revelado en su iglesia. No podemos perder la identidad de hijos de Dios, de amados del Señor, de hermanos de Jesucristo, y de identidad fundamental, pero con el cuidado de que a quien tengo delante, y esto por favor, queridos hermanos, entendámoslo bien, esta figurita de aquí, del hombre caído, del hombre que está en el suelo, a quien atiende el samaritano, esta figurita de aquí, muchas veces son nuestros niños, nuestros jóvenes, heridos por la sociedad que estamos viviendo. Todo esto que hicimos mención al principio tan rápido, pues manifiesta el problema social, manifiesta el corazón de nuestros niños, que es muy complejo. Nosotros que ya estamos adultos, nos afecta un tanto, ¿sí? Pero a los niños les afecta muchísimo. Un niño hoy día que tenga que empezar a definirse si es hombre o mujer, que tiene que comenzar a enfrentarse a una sociedad que está matando a los niños en el vientre de las madres, a una sociedad que está legislando para matar a los ancianos, para matar a los niños enfermos, una sociedad que es indiferente a la cantidad de miles que mueren de hambre y de sed, que es indiferente a la cantidad de gente que está esclavizada y que ni siquiera se habla de eso. Bueno, a nuestros niños les afecta mucho, muchísimo, y por eso son como este hombre caído. El corazón de los niños está herido y de los jóvenes. Y de ahí que nosotros, sin perder nuestra identidad como católicos, tenemos que bajar al corazón, descender al corazón de este hombre caído, de esta mujer caída. Y por eso, abajo pusimos esta lámina, tenemos que tener claro qué tiene que permanecer en la proclamación de nuestra fe y qué no se puede olvidar. Porque cuando se nos plantea que tenemos que adquirir un lenguaje común con los niños y con los jóvenes, que tenemos que expresarnos y hablar según su realidad, no significa que tenemos que dejar de hablar de las verdades fundamentales de la fe. El lenguaje, el amor, se debe realizar en la verdad. Sin la verdad no hay un verdadero diálogo. Cuando decimos dialogar, no significa olvidar. Espero expresarme, digamos. No significa olvidar lo que debemos vivir personalmente
olvidar lo que hemos de proclamar a nuestro prójimo. Porque estamos invitados a sanar las heridas de ese hombre caído que tenemos ahí. Las heridas. No estamos invitados a bajar del caballo y comenzar a conversar con el hombre caído, olvidando que está caído. Me explico, ¿no? No podemos bajar del caballo y comenzar a conversar con el hombre caído sin buscar sanar sus heridas, porque eso es antinatural. Eso es un corazón, podríamos decir, desnaturalizado, un corazón que ha perdido el sentido común. ¿Qué hay que hacer ante un hombre enfermo caído? Bajar del caballo, atenderlo, atenderlo. No hay que olvidarse de que está caído, atenderlo para sanarlo. ¿Me explico? Y de ahí que después viene el Papa diciendo lo siguiente. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Resumiendo, para que nos vayamos entendiendo. Porque hoy día quisimos colocar, al iniciar este curso, la Fratelli Tutti, ya decíamos al comenzar, porque es un documento del Papa y por tanto es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando hoy día. Una cosa. Segundo, porque nos ubica muy bien en la catequesis que debemos realizar hoy día. ¿Y qué es lo fundamental? Que nos dice el Papa, que la catequesis, hoy más que nunca, aunque siempre ha sido así, pero hoy nunca, más que nunca, debe ser desde el amor y para el amor. Pero en la práctica, ¿qué va a significar eso? Que he de entender que estoy, primero, ante una sociedad herida por una gran cantidad de cosas que ya las fuimos nombrando. Un amor que por tanto desciende como el samaritano, que desciende del caballo, que sale de su realidad como catequistas, sale de, como dice el Papa también, de nuestra comodidad de la casa, sale en busca de este hombre caído. ¿Por qué? Porque ama, porque lo intentamos hacer desde el amor de Jesucristo. Amar a aquel que ya sé que está herido por infinidad de cosas. Un amor que es, por tanto, realista, que no se olvida del problema actual. Un amor que desciende para curar las heridas. Un amor que quiere levantar. Pero como es amor, no obliga, como dice el texto del Papa. No es una imposición. Ojo que lo que pasa hoy día es que la sociedad, a través de diferentes medios de comunicación, lo que busca hacer es imponer. Imponer, incluso con violencia. El amor no puede imponer. Y de ahí que en el trato con los niños y con los jóvenes debe haber esta ternura, esta dulzura, esta delicadeza de entender al sujeto, al niño, al joven, al adolescente, para poder irle sanando y poder irle llenando del amor de Dios. Y que el Papa termina diciendo, todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. ¿Me explico? Entonces, claro, al comenzar este curso, lo hacemos con un bombardeo de verdades que dice el Papa, y para ubicarnos en nuestra realidad, para ubicarnos en nuestra misión de catequistas, para ubicarnos en nuestra gran misión y desde una profundísima esperanza, porque la esperanza tenemos puesta en el Señor y no en nosotros. La esperanza tenemos puesta en el amor de Dios. Y por eso termino recordando la frase del Papa, pues el amor es más fuerte, el amor vence siempre, siempre. Ahora nos quedan unos minutitos para atender preguntas, si es que las han estado formulando o si alguien envía, somos todos felices.
Alguien está levantando la mano, pero le pedimos a Carmen si la puedes escribir en el chat, porfa. No hay preguntas. Fabuloso. Maravilloso. Como dicen por ahí, o no se entendió nada, Nada, o lo entendieron todo, ojalá o que fue sea todo el muy claro. segundo. Ya. Bien, en relación a esto, tomen nota del texto. Yo sé que hay algunos aquí que han estado en cursos con nosotros del diplomado en catequesis y ya les teníamos lectura hasta agosto, pero la Fratelli Tutti pueden leerla en septiembre, ya, pero es una hermosa carta y encíclica del Papa. ¿Ya? ¿Ahí hay preguntas o no? Acá. Puede ser. Con respecto al PPT, sí lo compartimos como siempre. Lo vamos a mandar a todos después. Ya, no hay problema. Pero la tarea Ay, aquí es. la perra. Se metió el perro. La tarea aquí es comenzar a meterse en este texto del Papa que nos ayuda, ¿cierto? Ay, lo siento, el perro. Que nos ayuda a acercarnos a lo que debe ser la catequesis, que de hecho lo vamos a ir profundizando en el tema que sigue desde el punto de vista metodológico. ¿Sí? ¿No hay más preguntas entonces? Ahí está la que está preguntando eso. No sé si está enviado. Ah, ya, alguien estaba preguntando por el link también de YouTube, por donde estamos transmitiendo, se lo están pegando también en el chat. Y lo otro, recuerden que ahora vamos a hacer un intermedio. En el intermedio les pedimos que salgan, por favor, porque nosotros cerramos las cuentas porque se guarda la grabación. Ya luego poder entrar, ya sea por el mismo link, por el link de YouTube, aunque habitualmente igual mandamos el link nuevamente por si acaso. Sí, es de YouTube, preguntan, es el mismo. Sí. Hacemos un descansito, el link de YouTube es el mismo, se ingresa de igual forma. El de Zoom lo enviamos por correo nuevamente. Ok, nos vemos en unos minutitos. Muchas gracias. Adiós. Hola. Hola. Nos estamos... ¿Para aquí? Sí, ahí mismo.